Todos van a tratar de explicar o hacer unas rutas o crear un archivo TXT o un documento. Por ejemplo, tenemos este que es el primero. En el primer archivo o en el primer video lo que hicieron fue crear como tal un archivo o un método en el cual se creaba como tal el tipo archivo, ¿sí? Y aquí como tal se hacía un try catch para ver si cumplía las diferentes excepciones. Si las cumple, entonces vamos a decir que archivo, o sea, si un archivo, si se cumple la función de crear un nuevo archivo, esto lo que nos está diciendo es cree uno nuevo y nos arroja como tal a esta dirección. Esta dirección, ¿cómo se saca? Esta dirección es como tal las direcciones que tenemos como tal acá en Windows, ¿sí? Como las direcciones o los directorios. Listo, entonces, aquí que tenemos toda la dirección seguido de un doble backslash invertido y el número y el nombre del archivo que vamos a crear con su respectiva extensión, que es un txt. Listo, entonces aquí que estamos diciendo, si se crea, o sea, cree un archivo en el sitio X, que sería este que está acá en la carpeta. Listo, entonces si se cumple como tal bien eso, entonces arroje un mensaje de que se creó el archivo. Si no, mándeme una excepción. Esta excepción cumple como tal con las excepciones del java.io. ¿Listo? Entonces, si no las cumple, mándeme un mensaje de error que diga que no se ha podido crear el archivo. Vamos a ver si se crea. ¿Listo? Entonces tenemos la carpeta acá, vamos a ejecutar. Listo, y entonces en salida que nos dice que se ha creado el archivo, o sea, cumplió con la condición. Vamos a ver si sí lo creó y acá está. Como tal, acá tenemos el archivo. Listo. Entonces, vamos a borrarlo y vamos a poner acá un directorio que no exista. Le vamos a reproducir o ejecutar y nos manda como tal a la excepción que no se ha podido como tal crear el archivo. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar al siguiente, que es el manejo de archivos, que lo tenemos acá. Entonces acá en el primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una excepción también, pero en este caso son dos tipos como tal de creación. Una es la que es URI, que es como tal una clase, ¿sí? O un método que también podemos crear. Acá que estamos diciendo, creo un URI, ¿sí? Que eso es como los diferentes direccionamientos. Entonces, cree uno nuevo en la carpeta tal con un solo backslash el nombre del archivo junto a la extensión, en este caso .txt. Listo. Entonces, cree uno nuevo, ¿sí? Acá que estamos diciendo que como tal, o sea, nos crea un archivo nuevo según el URI, ¿sí? Listo, entonces acá como tal lo que se está diciendo es que si cumple esa condición, tráigame un mensaje que me diga que si se ha creado el archivo. Si no, tráigame como tal una excepción, algo que me diga que no se pudo crear. Y acá son como los diferentes tipos de atributos que tiene el archivo. Listo, entonces vamos a ver si como tal si se ejecuta. Acá tenemos los diferentes tipos de atributos que tiene. Y aquí tenemos el archivo ya creado. Vamos a eliminar. Y ahora vamos a probar el siguiente. Listo, entonces como tal en directorio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, aquí ya vemos que se puede crear el archivo también según directorio.
Listo, entonces directorio acá, en vez de poner como tal todas estas tres líneas de código, vamos a crear un archivo de tipo directorio, ¿sí? Este archivo nos va a crear un nuevo documento, ¿sí? O este archivo de tipo directorio lo vamos a pasar o a esta dirección, ¿sí? Que es la misma que les había mostrado acá. Listo, entonces acá en esta parte de abajo, file, lo que dice es que en directorio o en la clase directorio, créeme un archivo con este nombre, ¿sí? Si se cumple, pues lo que ya les había dicho, que se me mande un mensaje de error, de ok y de error, listo. Entonces vamos a ver, se crea el archivo y si se crea, listo. Entonces ese es el segundo video. En el tercero, que es un poquito más complicado, es el que tenemos acá. Listo, entonces en el tercer video que tenemos una clase en la que creamos un valor, como tal un objeto de tipo string, que lo que hace es leer texto, ¿sí? Acá como tal ponemos string dirección refiriéndonos como tal al direccionamiento. Vamos a crear como tal también un campo de valor de texto que sea un objeto string que sea vacío. Acá que estamos diciendo, según el buffer o con el buffer vamos a crear un nuevo archivo que va a ir a la respectiva dirección. Entonces aquí como tal creamos también un objeto de tipo string que va a ser vacío y un string que va a ser pues el respectivo buffer, ¿sí? Si se cumple como tal, entonces buffer como tal va a ser, o sea, cuando lea una línea y que sea como tal nulo, entonces vamos a crear una variable, la variable temp la vamos a pasar con buffer, ¿sí? Acá como tal, ¿qué hacemos? Que texto sea igual a la variable temp que nosotros habíamos hecho, ¿sí? En catch, o sea, esto es más que todo si se cumple si se cumple como tal el, si se cumple como tal lo que estamos haciendo, ¿sí? Acá lo que estaba haciendo era buscar el archivo. Y aquí lo que está haciendo es que me dice, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué hace el programa si no lo encuentro, si no encuentro el archivo? Entonces vamos como tal al método main, ¿sí? Al main de ese archivo. Acá como tal de archivos 1 tenemos el pues, respectivo como direccionamiento. Aquí de archivos 1, o sea, de aquí de la clase archivos 1, créeme un nuevo archivo o pues tráigame, ¿sí? Listo, entonces acá que hacemos, creamos un string, ¿sí? Que dice que puede leer lo que aparezca en el texto, que esté como tal en en el directorio que tenemos acá y léame lo que dice adentro del documento que diga hola mundo, o sea este, y me lo imprima ese valor. Entonces vamos a ver si se ejecuta. Entonces acá nos imprime felicidades. ¿Y qué es lo que dice acá? Felicidades. Listo, entonces como tal esas serían las explicaciones de los respectivos tres videos. Muchas gracias por su buena intención. Que tengan una buena noche.